Una figura fascinante de uno de los científicos más influyentes y, créanlo o no, uno de los más olvidados de la historia, Alexander von Humboldt. Y es que este hombre, en muchos sentidos, fue quien inventó la naturaleza, así como la entendemos hoy. Para que se hagan una idea de la dimensión de este personaje, escuchen esto. Es una frase de nada menos que Simón Bolívar. No lo veían como un conquistador más, para nada. Lo veían como alguien que le regaló a América algo invaluable, la oportunidad de conocerse a sí misma. Bueno, empecemos con lo que es, quizás, la mayor paradoja de Humboldt. En su época, era un gigante, pero hoy su nombre se ha perdido un poco para muchísima gente. A ver, en el siglo XIX, Humboldt era una auténtica superestrella, una celebridad. Cuando regresó a Europa, multitudes lo aclamaban. Dicen que era tan famoso como Napoleón. Pero piensen en esto. Hoy, nombres como Darwin, a quien él inspiró directamente, nos suenan mucho más. Entonces, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo se olvidó un nombre tan grande? Esa es una de las preguntas que vamos a intentar responder. Ok, pero entonces, ¿quién era este hombre? Alexander von Humboldt fue lo que llamamos un polímata, o sea, un sabio que le hacía a todo. Explorador, naturalista, geógrafo, pero su genialidad no estaba solo en catalogar lo que veía, ¿saben? Su verdadero talento era conectar los puntos, ver el mundo como un gran organismo vivo, todo unificado. Y esa forma de pensar, esa revolución en su cabeza, nació en un viaje épico por las Américas a principios del siglo XIX. Junto al botánico Aimé Bonpland, Humboldt se pasó 5 años recorriendo América Latina. Fue un viaje increíble. Lo llevó desde las selvas del Orinoco, a través de los Andes, hasta las minas de México. Imagínense, y al final hasta se reunió con el mismísimo presidente de Estados Unidos de la época, Thomas Jefferson. Y para que nos hagamos una idea de lo que significó esta expedición, estamos hablando de unos 10.000 kilómetros. 10.000, la mayoría a pie o en mula. Una verdadera odisea, no solo para recoger muestras y datos, sino sobre todo para dar forma a sus ideas. Hay un momento en particular, un momento casi místico de su viaje. Ocurrió a casi 6.000 metros de altura mientras escalaba el volcán Chimborazo en Ecuador. Ahí arriba, Humboldt tuvo una revelación que iba a cambiar la ciencia para siempre. Mientras iba subiendo, se dio cuenta de algo increíble. Los ecosistemas cambiaban por capas, como si estuviera viajando desde el Ecuador hasta los polos, pero en vertical. Ahí entendió que la naturaleza no es solo una colección de especies sueltas. No, es una red global. Todo está interconectado, una especie de trama de la vida. Con esa idea, prácticamente fundó la biogeografía y la ecología. Así que, este viaje fue mucho más que una simple recolección de datos. Le dio una visión del mundo completamente nueva, una visión holística de cómo funciona nuestro planeta. Y su método de trabajo era revolucionario para la época. Primero, una obsesión por medirlo todo con los instrumentos más precisos que existían. Segundo, buscar patrones y conexiones sin descanso. Conectar, por ejemplo, un volcán en los Andes con la química de una roca en Europa, cosas que nadie pensaba que tuvieran que ver. Y por último, el paso final, sintetizar. Unir todo eso en una gran visión unificada del cosmos. Y los frutos de este método fueron, bueno, espectaculares. Trazó las primeras líneas isotérmicas en los mapas, esas líneas de igual temperatura que usamos hasta hoy. Fue de los primeros hace más de 200 años en hablar de cambio climático provocado por el ser humano, al ver los efectos de la deforestación en Venezuela. Y claro, midió esa corriente oceánica fría, que hoy, con toda justicia, lleva su nombre. Toda esta sabiduría, toda esta visión, la plasmó en su obra maestra, Cosmos. Un intento monumental de verdad por describir el universo entero, desde las nebulosas más lejanas hasta el musgo en una piedra, como una sola entidad donde todo interactúa. Y la gente lo entendió. El libro fue un bestseller mundial. Y aunque para muchos su nombre se haya ido borrando con el tiempo, su legado está, y esto es literal, por todas partes. Piénsenlo, su nombre está en corrientes oceánicas, en pingüinos, en picos de montañas en Venezuela, hasta en un mar en la luna. Cientos y cientos de especies y lugares llevan su nombre. Es un testimonio increíble de su impacto global.
Así que no es exageración decir que hoy se le considera una figura clave. El padre de la geografía moderna, el padre de la ecología y sí, también el padre del ambientalismo. Ahora bien, como pasa con todas las grandes figuras de la historia, su legado no es tan simple, es complejo. Por un lado, fue un verdadero pionero y un crítico durísimo de la esclavitud, pero también tuvo sus controversias. Lo acusaron de usar material de archivos hispánicos sin dar el crédito debido y tuvo sus roces con otros científicos de la época. Quizá uno de los episodios más comentados viene de las cartas de otro naturalista, Francisco José de Caldas. Al parecer, Caldas estaba celoso de la cercanía que Humboldt tenía con un joven aristócrata de Quito, Carlos de Montúfar, que lo acompañaba. Y en sus cartas, Caldas insinuó que entre ellos había algo más, una relación íntima, llegando a describir a Montúfar como un Adonis y acusando a Humboldt de estar cegado por una pasión vergonzosa. Al final del día, la historia de Humboldt nos deja con una pregunta que hoy es más relevante que nunca. Hace más de 200 años, él ya veía el mundo como una red frágil y conectada, donde lo que hacemos en un lugar puede tener consecuencias enormes en otro. Hoy que enfrentamos una crisis climática global, quizás sea el momento perfecto para redescubrir su visión.